bienvenidos a otra reflexión de esta linda serie Camino al Pesebre. Para esta ocasión tenemos dos lecturas bíblicas, una que se encuentra en Mateo 1, 18 al 25. Dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Y la siguiente lectura la encontramos en el libro de Lucas 2, 1 al 7, que dice de la siguiente manera: por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en la posada. Algunas reflexiones sobre este texto. Primeramente, los textos nos dicen que María y José se encontraban comprometidos. En realidad, dicen los estudiosos que en ese tiempo en Israel el estar comprometidos era una figura legal, es decir, habían asumido un compromiso legalmente establecido. No era como hoy en día en Costa Rica, que el compromiso realmente es algo puramente simbólico o moral y no tiene ningún efecto legal en nuestra Costa Rica de este momento, pero sí ocurría en el Israel de aquel entonces, que había un compromiso legal, había todo un ordenamiento jurídico que regulaba la figura de comprometerse una pareja, ¿verdad? Sin embargo, dicen también los estudiosos que las parejas que suscribían, que se comprometían legalmente al compromiso, no podían tener relaciones conyugales. José, sin embargo, en medio de este panorama, José se da cuenta que María está embarazada, y si no habían tenido relaciones conyugales, entonces la cosa se había complicado mucho, porque José sabía que él no era el padre de aquella criatura. Pero acertadamente el texto bíblico dice que José era un hombre justo, y en ese sentido lo que establecen algunos estudiosos
es que por justo en ese momento, en esa circunstancia, lo que se comprendía, se entendía, era que la persona justa era la que mostraba obediencia y respeto por los mandamientos que el Señor había establecido. En Lucas se dice que ellos fueron a Belén y que fueron a Belén por obediencia al censo que políticamente, que legalmente el gobierno de aquel entonces había establecido. Es decir, estaban yendo hacia Belén por un acto de obediencia a las leyes de su pueblo, de su país en aquel momento. También dice el texto que Josué decidió extender una carta de divorcio a María por haber quedado encinta, pero que quería hacerlo secretamente, hacerlo no en público, porque no quería avergonzarla, ¿verdad? Entonces ese es otro acto donde José muestra respeto por el ordenamiento legal. Las cosas, el compromiso había que deshacerlo con una carta de divorcio, y José eso era lo que estaba haciendo, lo que estaba por lo menos decidiendo hacer. Estaba decidiendo hacer las cosas legalmente correctas. Como ustedes pueden ver, Dios puso el censo para que naciera Jesús en Belén. Esto confirma las palabras y las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el versículo 22 dice que esto sucedió para que se cumpliera la profecía. Es decir, hay un interés por los evangelistas para reafirmar la vinculación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros los creyentes no podemos despreciar o descalificar el valor que tiene el Antiguo Testamento como parte de la Sagrada Escritura. Hay un ligamen, una estrechísima relación, conforman una sola unidad, de manera tal que uno no puede despreciar el Antiguo Testamento, que también es palabra de Dios. Entonces es muy importante cómo estos evangelistas insisten en vincular no solo el cumplimiento de las profecías que vienen del Antiguo Testamento, sino también la vinculación y la estrecha relación que hay entre uno y otro. Y el otro aspecto que hemos visto es que José y María eran respetuosos del ordenamiento legal de su época, y además de esos eran respetuosos de los preceptos de Dios. Respetaban la ley humana y respetaban las leyes de Dios. Obedecían las leyes de los hombres, las leyes humanas, y también obedecían y respetaban las leyes y los mandamientos de Dios. Es decir, esa es una lección importante también para usted y para mí, que nosotros no seamos los creyentes irrespetuosos que hacen lo que les da la gana con las leyes de sus países, de sus sociedades. Respetuosos de sus sociedades y de sus leyes, respetuosos, por supuesto, de la ley de Dios. Que el Señor continúe bendiciéndoles.